Ok, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Mientras se conectan los otros dos colegas que nos están haciendo falta, quería primero, para comenzar la clase de hoy, ofrecerles una disculpa porque, contrario a semanas anteriores, no les pude subir el material correspondiente a la lección antes de la sesión. No sé si ustedes experimentaron el mismo problema que yo, pero tuve problemas hoy con el aula virtual toda la tarde. Este, Simplemente no me dejaba entrar, me parece que la conexión se caía, que no era posible acceder a la plataforma, así que no les pude subir el material de previo a la clase. Espero poder solucionarlo pues, en el transcurso de la noche, ahora después de la sesión, si no mañana por la mañana, como muy tarde. Además del material que, bueno, que acostumbramos, la presentación, las lecturas, algún par de audiovisuales que sean de apoyo a lo que hemos conversado, les voy a compartir también el video y el texto de la transcripción del discurso que dio el presidente Carlos Alvarado esta tarde, hace un par de horas tal vez, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Como ustedes saben, hoy comenzó el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General. Nuestro presidente habló como a eso de las 5 y 10 de la tarde, poco más o menos, tal vez unos minutos antes. Y me parece interesante, no como una actividad particularmente evaluada en su contenido, pero me parece interesante que lo veamos, que lo analicemos, que lo discutamos, que a partir de las herramientas que ya hemos conocido, o simplemente de nuestro criterio personal, que conversemos un poco de, de lo que dijo esta tarde nuestro presidente, de los muchos niveles tal vez de la lectura que podemos hacer, de lo que le dijo a la comunidad internacional, de lo que le dijo a la sociedad costarricense, también una forma ahí de subtexto, ¿verdad? Se los voy a compartir, tal vez para hacer el ejercicio de hoy era muy pronto, les digo, el discurso pasó tal vez hace si acaso una hora, pero para la próxima semana, sí quisiera pedirles que le echaran un vistazo al video o a la transcripción para que lo conversáramos un poco. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo en vivo, como para hacer algunos comentarios preliminares, si no, vamos a hacer el ejercicio la próxima semana. Eh, Hay algo interesante y es algo, también un ejercicio que me pareció que valía la pena que compartiéramos. Como ustedes saben, se podrán imaginar, la Asamblea General de Naciones Unidas de este año es particularmente interesante porque, a diferencia de lo que se acostumbraba a hacer, en el que los jefes de Estado y de gobierno desfilaban por el foro en Nueva York haciendo sus discursos, todos en el mismo recinto, con el mismo auditorio, digamos, con las mismas condiciones. Este año, el hecho de que los discursos se puedan hacer o se estén haciendo virtualmente, pues pregrabados, mucho más producidos que un discurso en vivo en la sede de Naciones Unidas, eh, lo que dice cada uno de los participantes en su discurso, más allá de su discurso propiamente, más allá de esas palabras, sino lo que dice toda su producción, todo el entorno en el que el discurso está siendo pronunciado, me pareció un ejercicio interesante porque,
como ustedes se pueden imaginar y ustedes lo saben, en este tipo de cosas, pues en realidad no hay nada improvisado, ¿verdad? Todos los detalles están fríamente calculados, como diría el Chapulín Colorado, y, y dice mucho. Realmente todo el marco que cada uno de los líderes ha elegido para pronunciar su discurso dice algo. Y antes de que comenzáramos con la clase de hoy, quisiera que conversáramos un poquito sobre esto. Les voy a compartir la pantalla. Aquí lo que pueden ver, me imagino que ya lo están viendo, es bueno, el sitio oficial de Naciones Unidas, a donde ellos están archivando todos los videos de los discursos que ya se han pronunciado en, en este periodo de sesiones, los discursos que se presentaron hoy. Como ustedes pueden ver, cada uno de los discursos, cada uno de los líderes ha, ha escogido un marco diferente para, para hacer su discurso. No hay un formato definido y sin duda, les digo, cada uno de ellos dice algo sobre su mensaje. Podemos ver algunos, por ejemplo, que han decidido, en el caso de Lituania, por ejemplo, que han decidido poner muy de cerca la, la bandera de su país con la bandera de Naciones Unidas. Eso es un mensaje, sin duda, acerca de la cercanía, del respaldo, del apoyo que su país le da a la organización en un contexto en el que se pone en entredicho, en el que se cuestiona su rol en la sociedad internacional. Otros se acompañan también con la bandera, pues a ambos lados, como una especie, y lo interpreto yo, y quisiera que ustedes también comentaran lo que ustedes ven. Yo, por ejemplo, en el caso de Latvia o Letonia, un balance, por ejemplo, la búsqueda de un balance entre lo nacional y lo internacional. El caso de Angola me resulta muy particular. ¿Verdad? Naciones Unidas es el trasfondo, digamos, físico de todo su discurso. El, el caso de Ruanda, por ejemplo, de Seychelles o de Uruguay, incluso de México, vemos que no hay bandera de Naciones Unidas. En el caso de Seychelles y de Ruanda, incluso digamos que hay una rotura de protocolo, un presidente sin corbata o incluso un presidente sin saco, ¿verdad? Que nos dice también cosas. El, no vamos a comentarlos todos, naturalmente, porque son decenas, pero algunas cosas interesantes. Vemos, por ejemplo, el caso del presidente uruguayo en su despacho, que nos habla de un presidente ejecutivo, de un presidente que está trabajando, por decirlo de alguna manera. El, el caso de México es interesante, la elección de la silla, la elección del fondo dice mucho, digamos, sobre cómo se autopercibe el presidente mexicano. No quiero decir que casi como un rey o un emperador, pero que se siente en una posición de poder muy fuerte. El, el caso de Turkmenistán, por ejemplo, con un decorado que hace un llamado directo a a la cultura del país. El caso de Colombia, el presidente no se hace acompañar solo de una bandera de su país, sino de muchas, ¿verdad?
que de alguna manera podría estarnos diciendo, bueno, que él no habla por él habla por muchos, es ese llamado a la pluralidad, al multilateralismo, al colectivo, digamos, por el que él representa. Francia, por ejemplo, el presidente Macron, bueno, aparte de que no solo se extendió por casi 3 veces más de lo que debió haber hablado. Recordemos que el tiempo que les dan a cada uno son 15 minutos. El presidente Macron habló casi por 50. Pero elige acompañar la bandera francesa por la bandera de naciones de la Unión Europea. Hay ahí también un mensaje. El emir qatarí, que, que con lo que se respalda es con su familia, por ejemplo, con perspectivas de su familia. Vamos a ver. El caso de Rusia es muy particular, que se acompaña también con la bandera de Naciones Unidas. En general, ¿verdad? El caso de China no lo hace, por ejemplo. Hay también, tal vez allí un mensaje. Pero quisiera más bien darle la oportunidad, si ustedes quisieran, si alguien quisiera hacer algún comentario al respecto. A mí me parece un ejercicio muy interesante de cómo cada uno de los líderes escoge su ambientación, el lugar en el que decide dar su discurso, como como parte de su discurso, como parte como parte de lo que quiere proyectar hacia la Asamblea General de Naciones Unidas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto. Sí, bueno, yo solo pude ver igual el de Donald Trump porque duró súper poquito, apenas como 7 minutos, o sea, fue súper corto. Y lo Sí, primero, ¿verdad?, que dice Donald Trump es eh, incriminar a China, ¿verdad? Que hay que pedirle cuentas a China, ¿verdad? Por el virus, que hay o sea, dio a entender, ¿verdad?, que todo es culpa de China y que es necesario como eh, no sé, como hacer algo contra ellos, ¿verdad? Que fueron los culpables, ¿verdad? De lo que todos estamos pasando, ¿verdad? Yo de Carlos Alvarado no vi más que una nota, ¿verdad? Y también vi que él hablaba o hacía, ¿verdad? Un llamado como muy pacifista, ¿verdad? Él no puso la bandera igual de Naciones Unidas, como que él hacía como un llamado, ¿verdad? A las grandes potencias a que igualmente, esto del coronavirus, que a los países emergentes o países como menos favorecidos, ¿verdad? Como que se les diera prioridad para poder controlar, ¿verdad? El virus. Creo que eh, todos los discursos, ¿verdad? De este año de Naciones Unidas van a girar, ¿verdad? En torno a esto y la cooperación, ¿verdad? De los países. Profe, tiene el micrófono apagado. sí, perdón, gracias. Sí, el discurso de Donald Trump fue muy comentado. Fue el segundo de la sesión, como es usual. Estados Unidos siempre habla en segundo lugar. Y fue analizado, pues en realidad, más como un discurso de campaña política que como un discurso de política exterior, ¿verdad? La, la primera toma que se extrae del discurso del presidente estadounidense es que él realmente no está dirigiendo su discurso hacia el Pleno de las Naciones Unidas, sino que le está hablando hacia hacia su base de votantes, ¿verdad? Reiterando temas que le han sido comunes, como lo que mencionaba Mariana, claramente sobre la acusación directa hacia China por haber
lanzado una plaga, fue el término que utilizó de hecho, hacia todo el mundo, criticó de nuevo a la OMS por, por ser la Agencia de Relaciones Públicas de China, de haber minimizado la seriedad de la enfermedad, etcétera. Pero digamos que en principio es un poco la retórica que, que ya de por sí el presidente estadounidense ha, ha repetido en numerosas ocasiones, no solo en instancias formales, sino pues sobre todo en en sus plazas públicas, en sus mitines, en sus rallies. Quiero enseñarles por acá, si me permiten un segundo. Antes de que podamos ver el video, hay por aquí una fotografía del, del escenario, por decirlo así, que usó el presidente Alvarado para pronunciar su discurso. Efectivamente, él siguió una lógica similar tal vez a la del presidente uruguayo. Él decidió hacer su discurso en su despacho. Tradicionalmente el presidente Alvarado suele hablar desde su despacho con con algunas fotografías, con su escritorio y algunas fotografías de fondo. Habló efectivamente de mucho de la solidaridad internacional. Se enfocó particular, bueno, esta es la transcripción del discurso. A ver si hay alguna fotografía, pero no parece que estén disponibles. En todo caso, el discurso del presidente Alvarado lo vamos a desgranar con más atención la próxima semana. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional sobre ese tema o si pasamos más bien al repaso de lo que conversamos la semana anterior. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si es Sí, como muy tonta o algo así, pero para las posiciones o es, digamos, en las que dan el discurso, para elegir quiénes van de primero y así, ¿eso cómo se hace? ¿Hay como alguna, no sé, como algo de protocolo o algo así, sí, como conforme se acomodan las banderas o no sé, algo así como más? no es ninguna tontería, Mariana, al contrario, es una de esas curiosidades que todos deberíamos perseguir en algún momento. Em, Solo hay en realidad dos posiciones, digamos, que están fijas. Brasil siempre es el primero que habla. Y eso es curioso porque, y de hecho lo leí esta tarde y por eso le hablaba de la curiosidad. Este, Aparentemente, a partir del 10º periodo de sesiones de Naciones Unidas en 1955, este, se tomó la determinación, digamos, como una especie de regla no escrita, de que Brasil abriera siempre el periodo de sesiones porque en las 9 sesiones previas, este, nadie había querido asumir esa primera posición. Dentro de los países participantes, como que preferían mantenerse un poco al margen, esperar a que primero hablaran otros para ver cuál iba a ser el tono de la sesión, cuál iba a ser el orden, digamos, la línea de los discursos. Y pues Brasil tomó como decisión propia este, abrir, abrir esas sesiones anteriores. Y a partir de esa 10ª sesión, en 1955, pues digamos que se tomó la decisión sin realmente tomarla, sin que fuera una regla escrita, como les digo,
de que Brasil siempre fue el primer país en, en hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. El segundo país en hablar suele ser Estados Unidos, por ser el país de la organización, y en realidad el, el resto de la programación, digamos, de los discursos, está en función del rango de la persona que va a pronunciar el discurso. Obviamente los jefes de Estado tienen preeminencia, luego se acomodarán jefes de gobierno, luego si lo que se presenta es algún ministro, por ejemplo, quien va a dar el discurso, pues van un poco después. Hay también un criterio de distribución geográfica, ¿verdad? Que no haya un solo bloque de países latinoamericanos, por ejemplo, y después todos los países asiáticos, sino que se trata de ir ajustando, de irlos intercalando para que haya una representatividad en todo momento. Hay cuestiones, también algunas consideraciones geopolíticas, ¿verdad? Se procura evitar que hayan choques, digamos, o que coincidan demasiado en el tiempo. Eh, Países que tal vez tienen algún asunto en particular entre ellos y que tal vez ponerlos demasiado juntos puede hacer que se convierta, ¿verdad?, en un ir y venir entre ellos. No sé si ustedes recordarán, esto debe haber sido ahí como por el 2005, 2006, tal vez un poco después, una famosa intervención de Hugo Chávez en la Asamblea de Naciones Unidas, que lo primero que hizo fue decir que todavía olía a azufre en el podio porque el diablo había estado ahí, haciendo referencia a que George Bush había hablado anteriormente. Entonces se busca también, digamos, separar un poco en el tiempo, en el programa, que no hablen, por ejemplo, las dos Coreas el mismo día, por ejemplo, para evitar que que la temática de la asamblea se concentre tal vez en un asunto muy particular. Y después, en el entremedio, se suelen acomodar a observadores de la organización, a entidades que no son Estados miembros, pero que son importantes y se les da ese espacio, digamos, también como para cortar un poco el flujo de los discursos y darles un poco más de aire. Se le da oportunidad, por ejemplo, a la Iglesia Católica o a la Unión Europea, que también pronuncien sus discursos en ese sentido. No hay leyes o no hay reglas, digamos, tan estrictas como decir, bueno, es que van en orden alfabético o van en función de la edad de la persona que vaya a hablar, sino que más bien se tomen en cuenta este tipo de criterios, digo, algunos de precedencia por el rango de la persona, una distribución geográfica también que sea equitativa y y una consideración ahí geopolítica que permita que no se presenten ahí, digamos, como intercambios demasiado directos entre las partes y que vayan a hacer perder el hilo de la sesión. Eso sí, María. Ok, profe, y tengo otra pregunta. Sí. Normalmente Carlos Alvarado el año pasado hizo el discurso en inglés o en español. Es que no me recuerdo. Porque vi que este año lo hizo igual en español. A Carlos Alvarado le gusta hablar en español. Creo que ha hecho algunos discursos en inglés. No estoy seguro si el de Naciones Unidas lo hizo en inglés. Me parece que debe haberlo hecho en español. A Luis Guillermo Solís le gustaba hacer una mezcla, le gustaba introducir algunos mensajes en inglés también. Pero digamos que en principio, mientras sea alguno de los y esto es una idea que tengo, no lo tengo claro si es una regla, pero entiendo que ellos pueden hacer su discurso en cualquiera de los 6 idiomas oficiales de la organización, puesto que van a tener traducción simultánea.
los países que hablan otros idiomas que no son de los oficiales de Naciones Unidas suelen tener de todas maneras su sistema de interpretación, digamos, para facilitar que el presidente, el jefe de Estado, dé el discurso en el idioma en el que se siente más cómodo y que este sea interpretado para el pleno de la Asamblea. Ok, perfecto, gracias. La vida. No sé, ¿alguien más? Si tuviera alguna intervención que quisiera compartir. Yo solo quería hacer Sí, una pequeña observación, un comentario. No adelante. tuve la oportunidad de ver el discurso. Le acabo de echar solo una pequeña ojeada y me llamó mucho la atención como el contraste que me transmitió por ejemplo, de Costa Rica con el de México que acabas de mostrar. Por ejemplo, de Costa Rica con su bandera, sus adornos, su planta, como le dijiste, como en su despacho, no sé, me transmitió algo muy, no sé, pasivo, como acogedor y hospitalario. Totalmente al contrario de lo que vi de México, como de dominio, no sé, esa fue mi primera percepción. Gracias, Andrea. Sí, justamente eso es lo que les comentaba, digamos, con lo que transmite también la escenografía, por decirlo de alguna manera. Este, Costa Rica siempre ha abogado por eso, ¿verdad? Por reforzar en su imagen ese carácter civilista, ese carácter pacífico, ejecutivo, profesional, pero digamos que en términos muy, muy relax, ¿verdad? No así otros países que, por ejemplo, el caso de México que mencionaba Andrea, ¿verdad? Que buscan como impresionar con ese escenario, que buscan como subrayar la posición, el poderío, los recursos que tiene su país a partir de la imagen del escenario en el que se da el discurso. Dice mucho realmente la escogencia de ese tipo de elementos no solo sobre el carácter de la persona que está hablando y sus perspectivas, sino también sobre sus ideas en materia de política exterior. Em, si no hay ninguna otra participación en este tema, vamos a hacer un resumen muy, muy breve de lo que conversamos la semana anterior. Hablamos en primera instancia sobre los actores no estatales particularmente, y discutimos por un rato acerca de cómo estos nuevos actores, todos estos actores no estatales, gracias a los mecanismos y a los instrumentos de la globalización, han ido adquiriendo cada vez mayor peso en el escenario internacional, han ido adquiriendo cada vez una mayor capacidad de influencia, no solo en la definición de la agenda internacional en general, sino que en virtud de sus actividades y el impacto que tienen sobre la calidad de vida de las personas, han asumido también un rol importante en, en la definición de la política exterior. Tienen una incidencia directa en la vida social, en el día a día de las personas, lo cual necesariamente hace que se conviertan en actores importantes para el Estado en materia de política pública, sea doméstica, sea de política exterior. Concluíamos este tema hablando de que las nuevas herramientas, los nuevos instrumentos de análisis de política exterior, al concentrarse o al dirigirse más hacia el proceso de toma de decisiones que hacia el resultado, permitía tomar en consideración el rol y la influencia de estos nuevos actores. En un segundo momento hablamos sobre el poder,
como esa capacidad, ¿verdad?, que tienen los estados para hacer en el escenario internacional, para influenciar las circunstancias, el contexto particular del que se trate, para tratar de conseguir sus objetivos de política exterior. Hablamos sobre las tres dimensiones del poder. Hablamos en primer lugar del poder duro, ese poder que relacionamos más directamente con la coerción, con los recursos puros, digamos, recursos militares, recursos económicos, que permiten a un Estado imponer su voluntad a otros. Señalamos en segundo lugar lo que se ha dado en llamar el poder blando, que en contraste con el poder duro, con ese poder coercitivo, es más bien una forma de poder que lo que busca es convencer, sugestionar, ¿verdad? Es una herramienta más cercana a la diplomacia, en el sentido de que lo que busca es que a través de otro tipo de herramientas, normalmente pacíficas, pero que digamos no coercitivas, el Estado pueda alcanzar sus objetivos de política exterior. Sobre esto nos extendimos un poco más, en el caso particular de Costa Rica, en el primer foro virtual. Quiero agradecer a todos los que ya han participado, los que ya han hecho sus comentarios en el foro. Está muy interesante la discusión, hemos visto algunos comentarios muy interesantes. Recuerden que todavía el foro va a estar abierto por una semana más para que los que restan de registrar sus participaciones también no lo olviden y no lo dejen para último momento cuando no tengan chance, digamos, de leer o de realmente de hacer una participación concreta. Y en tercer lugar, hablamos sobre el poder inteligente, que decíamos, sino una mezcla entre el poder duro y el poder suave, era tal vez una modalidad, una forma de utilizar ambos recursos, ambos instrumentos de poder duro y de poder suave, en una manera más estratégica que permitiera al Estado alcanzar sus objetivos en materia de política exterior. El tercer tópico que discutimos la semana anterior era sobre los modelos de toma de decisiones. Vimos algunos de los modelos, pero en este punto realmente no quisiera detenerme porque es justamente el fuerte de la sesión de hoy y de la próxima semana. Así que, de nuevo, les debo el micrófono. Si a alguien le hubiera quedado alguna duda o quisiera compartir algún comentario sobre los temas de la semana anterior, podemos conversarlos ahora. Sí, profesor, yo quería precisamente hablar, porque en la lectura de NAI y en los videos, y no solamente el que usted posteó, sino había visto otros, él siempre sigue básicamente el mismo esquema de respuesta. Y él siempre menciona ¿cómo las diría? Tres medios a través de los cuales se puede ejercer el poder. Y él siempre dice que, bueno, la coerción, el pago y la atracción. La coerción siempre la vincula con el hard power. La atracción la vincula con el soft power, pero nunca se refiere al tema de la capacidad económica o al pago como herramienta. ¿Dónde queda eso desde el punto de vista teórico de él? Es una buena pregunta. Yo siempre lo he asimilado la parte económica con el poder duro, con el hard power. Aunque efectivamente, como usted lo menciona, no siempre es fácil encontrar la referencia, pero yo personalmente siempre lo he asimilado y digamos sobre todo cuando hablamos en tema de sanciones económicas, por ejemplo. Yo siempre lo he asimilado casi como
como un recurso militar. Al fin y al cabo, digamos que la imposición de sanciones de un país hacia otro tiene una consideración casi militar, ¿verdad? En el que se sabe que va a haber una afectación para la sociedad civil, pero que ese costo es asumible en el tanto se debilite la posición de un líder al que se quiere, pues, desterrar o como queramos decirlo, ¿verdad? En ese sentido, yo siempre lo he visto como una equivalencia. O sea, he visto siempre el asunto del uso de recursos económicos para la coerción, lo he visto siempre, digamos, más ligado al asunto del hard power. Pero Ahora, es que, hay profesor, otras perspectivas, perdón. Hay otras perspectivas que es, por ejemplo, lo que se habló durante muchos años sobre la diplomacia de chiquera de Taiwán, por ejemplo, en el cual a través de ofrecimientos económicos importantes durante muchos años lograron mantener el reconocimiento de decenas de países alrededor del mundo. Esta es otra faceta, por ejemplo, dentro de la que podemos ver el uso de recursos económicos como instrumentos de poder. sí, sí, efectivamente por esa línea voy. De hecho, en las entrevistas, en las dos que vi de Nine, propone el pago como precisamente como una compra de voluntades, en realidad. Y ese ejemplo de Taiwán es un ejemplo claro Sí, de cómo utilizar, pero el tema es que no llega a caer, bueno, a mi perspectiva, dentro de lo que él habla de ese poder duro de coerción, y tampoco llega a caer dentro de un poder suave porque no existe, porque en realidad no se está convenciendo. convenciendo. Lo que usted está comprando a una persona que pues no tiene que ver nada con el asunto de su creencia. Y por el otro lado, Ujú. tampoco cae con el ajuste teórico que hace al hablar del smart power. Entonces, de ahí era donde venía la pregunta, porque yo decía, bueno, y en ningún lugar toca el tema de la capacidad económica, y efectivamente, este, sí, el ejemplo de Taiwán es un caso, bueno, nosotros lo podemos ver con nuestro país, ¿verdad? Durante Sí, tantos años, la relación entre Taiwán y bueno, actualmente también la China lo hace de esa misma forma con África, y lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo, ¿no? es así. Entonces, sí, entonces, me parece a mí que de pronto no se ha abordado, no, como que no se ha abordado, ¿no? Y no, en las lecturas no está, ni en las entrevistas se toca ese vector, ¿verdad? Sí, quizás venga justamente por esa misma dificultad de, de ubicar, digamos, cuando hablamos de poder militar, este, pues sin lugar a dudas sabemos todos para qué se usa, ¿verdad? ¿Cuál es su fin último? Si no la intervención militar directa, pues por lo menos como mecanismo de intimidación. Eh, el caso del poder económico, en efecto, es un poco más ambiguo en el sentido de que puede ser utilizado a partir de diferentes estrategias. Y probablemente a partir de esa misma dificultad, digamos, tal vez no dificultad, pero esa variedad de instrumentos de política exterior que pueden ser construidos a partir del poder económico, es que el tema, digamos, se deja un poco más a la interpretación del analista que como parte de la doctrina, digamos. Es tal vez una lectura. No sé si Gracias. alguien, sí, a ustedes. No sé si alguien más quería apuntar algo sobre la sesión pasada. Ok.
Vamos a pasar entonces a lo que nos corresponde hoy. Tenemos un par de temas muy interesantes. Vamos a revisar los dos primeros modelos de análisis de política exterior. El primero de ellos es el modelo del Estado racional o modelo de actor racional, lo pueden encontrar también. Y luego vamos a hablar de los modelos psicológicos, de alguna manera como contraposición al modelo del Estado racional. Sobre este y en realidad los 5 modelos que vamos a discutir esta semana y la próxima, es importante subrayar algo que mencionábamos la semana anterior. Estos modelos de análisis de política exterior son justamente eso, son herramientas analíticas que un observador externo utiliza para comprender una actuación o una decisión en materia de política exterior. Con eso lo que quiero decir es que probablemente para el tomador de decisiones no está consciente de que esté siguiendo un modelo de toma de decisiones. Eso es lo que nos quiere decir, y lo que quiero compartirles con este breve paréntesis, es que realmente podemos utilizar casi cualquiera de los modelos para analizar cualquier fenómeno de política exterior, y vamos a encontrar que todos nos sirven para explicar algo. O sea, es decir, que la aplicación de un modelo u otro no varía el hecho en sí que estamos estudiando, por supuesto, pero nos puede arrojar conclusiones diferentes e interesantes. El objetivo de que ustedes conozcan varios de estos modelos es justamente ese, que ustedes tengan la oportunidad de conocer varios abordajes, de tener en su caja de herramientas varios instrumentos que les permitan analizar un hecho, una decisión, un fenómeno de política exterior, y que en función del objetivo que ustedes tengan con su análisis puedan elegir la herramienta que consideran más apropiada. Pues, como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Habiendo dicho eso, vamos a hablar en primera instancia del modelo del Estado racional. Este es un modelo muy viejo, es un modelo que tiene muchas décadas de haberse generado y de estarse perfeccionando. Es un modelo que proviene de la microeconomía, y es un modelo en realidad bastante simple. Es una herramienta de análisis bastante simple. Como en muchos otros ámbitos, en esta simpleza están sus principales fortalezas, y están también sus debilidades. El análisis de estado racional o de actor racional parte de una serie de supuestos que permiten extraer conclusiones con respecto al comportamiento del actor que estamos analizando, y nos permite interpretar su comportamiento a partir de una serie de pasos que sigue el análisis. Por ejemplo, nos dice en primera instancia que se asume, en primer lugar, que el tomador de decisiones es capaz de tener frente a sí
todas las alternativas posibles de acción para buscar la concreción de sus objetivos de política exterior, que es capaz de analizar cada una de estas alternativas y que es capaz de seleccionar dentro de estas opciones la que mejor satisface sus intereses. Resumido en 3 puntos, nos habla entonces de que hay una acción intencionada. Es decir, el modelo de estado de actor racional nos dice, asume para su análisis en primera instancia que el actor tiene claramente definido cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere lograr, y que esto está previamente definido, naturalmente, antes de empezar a tomar decisiones y de tomar y de seleccionar alternativas. Asume también que el tomador de decisiones es capaz de emprender acciones para buscar ese objetivo, para alcanzar ese objetivo. En segundo lugar, este modelo asume que hay una consistencia de las preferencias. Es decir, que el actor no solamente sabe qué es lo que quiere y tiene los medios para ejecutar acciones que lo lleven a ese objetivo, sino que es capaz de establecer una priorización en sus intereses y que este esquema es el que le permite tomar decisiones, elegir la alternativa que le conviene más dentro de su análisis. Aquí se mencionaban, ¿verdad? Como que si A es mejor que B, B es mejor que C, entonces A es mejor que C. En términos concretos, y ustedes lo podrán ver igualmente en la lectura de esta semana, lo que se explica es si, por ejemplo, que un actor cree que la negociación es mejor que la imposición de sanciones económicas y que la imposición de sanciones económicas es mejor que la guerra, que la declaración de guerra, naturalmente la negociación siempre va a ser mejor que la guerra. Entonces, la construcción de este tipo de esquemas de preferencias o de alternativas, de priorización de alternativas, es otro de los supuestos de los que parte este modelo. Y finalmente, el tercero de ellos es que el actor siempre va a procurar la maximización de sus utilidades. Es decir, que el tomador de decisiones que tiene claro cuáles son sus objetivos, que tiene la capacidad de perseguir esos objetivos, que sabe cuáles son los canales que prefiere para alcanzar esos objetivos, escogerá siempre la opción que le permita dar una mayor satisfacción a sus intereses. Entonces, a partir de este escenario es que el modelo del estado racional explica o busca explicar el comportamiento de los tomadores de decisión. El modelo plantea que hay 8 pasos para la toma de decisiones a partir de estos supuestos que acabamos de mencionar: la identificación del problema, de la identificación y la categorización de sus objetivos, la recopilación de información, que es realmente una tarea continua, digamos, se hace en primera instancia en este punto, pero realmente es una tarea recurrente durante todo el ciclo de toma de decisiones. En cuarto lugar, la identificación de estas alternativas disponibles para alcanzar los objetivos, seguido por el análisis de estas alternativas en función de sus consecuencias y de su efectividad, la selección propiamente de la alternativa que maximiza la obtención de sus objetivos, la implementación de la decisión y el monitoreo de la evaluación, y en algunos casos, si se considera necesario, pues la corrección del rumbo. Estos 8 pasos son los que plantea el modelo,
son los que han de seguirse para la toma de decisiones, o los que los estados, los tomadores de decisiones en realidad, han de seguir para la toma de decisiones racionales, como lo plantea el modelo. Nos explica también que hay dos tipos de racionalidad, ¿verdad? Una racionalidad fina y una racionalidad gruesa. Esto es básicamente lo que busca explicar es que dentro de la unidad que es el Estado, a la hora de tomar decisiones racionales, que es lo que busca hacer siempre, según el modelo, podemos partir de dos análisis, ¿verdad? Una racionalidad fina, que está más bien en función de objetivos estables, dice que pueden ser categorizados, es una visión tal vez un poco más de largo plazo con respecto a la toma de decisiones, y la racionalidad gruesa, que asume más bien objetivos más cercanos, ¿verdad? Están enfocados en temas más duros, como el interés material propiamente, o la preservación o el aumento del poder. En la lectura ya van ustedes a tener la oportunidad de leer un poco más de eso, pero es importante que tengan también esa noción, ¿verdad? De que incluso cuando hablamos de la racionalidad en la toma de decisiones, hay consideraciones que el modelo hace en función de los objetivos, de la naturaleza de los objetivos que la decisión de política exterior busca alcanzar. Un pequeño caso de estudio que tal vez puede ser interesante para comprender mejor de qué va el modelo del Estado racional. Nos habla sobre la crisis de la triple alianza que existe de alguna manera aún entre Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Esta es una alianza que se conformó en los años 50, en los primeros años de la Guerra Fría. Como ustedes recuerdan, luego de la guerra, Estados Unidos mantuvo una fuerte presencia en el Pacífico, y a partir de esa fuerte presencia buscó acordar con Australia y con Nueva Zelanda este acuerdo que le permitiera a estos dos países insulares proteger sus territorios, y a Estados Unidos pues tener un par de socios estratégicos en una zona geográfica pues muy cercana a donde estaban sus dos principales enemigos en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? China y Rusia, la Unión Soviética en realidad. Nueva Zelanda, siendo un país demográficamente pequeño, con limitaciones económicas, sobre todo en la posguerra, era lógico, digamos, que quisiera participar en la alianza, pues tenía la oportunidad de cubrirse con el poderío militar estadounidense. Sin embargo, a partir de la década de los 80 comienza a darse un cambio en la opinión pública neozelandesa, y el gobierno de aquel entonces apuesta fuertemente por la desnuclearización, y declara que Nueva Zelanda debe ser un país libre de armas nucleares, y por tanto restringe la visita de
de naves, barcos, submarinos, portaaviones, etcétera, estadounidenses, si estos se encuentran artillados nuclearmente. Estados Unidos, tan celoso como ha sido siempre de estos temas, simplemente se negaba a declarar a Nueva Zelanda si los barcos que estarían visitando sus costas en un momento determinado tenían o no armamento nuclear. En 1985, por primera vez, Nueva Zelanda rechaza la visita de una nave estadounidense, y el año siguiente, Estados Unidos declaró que, bueno, que si Nueva Zelanda no estaba dispuesta a confiar en ellos para recibir a su nave sin saber si tenían capacidades nucleares o no, entonces ellos no tenían ninguna urgencia en honrar el compromiso de auxiliar a Nueva Zelanda en caso de que su seguridad se viera comprometida, que era básicamente lo que estipulaba el acuerdo. Siguiendo la línea de Estados Unidos, Reino Unido también, digamos, se separó un poco de algunos compromisos que había adquirido con Nueva Zelanda, no en el contexto de este acuerdo, pero que habían negociado. Entonces, básicamente, y luego de la visión desde la perspectiva del Estado racional, podríamos decir que la decisión de Nueva Zelanda de romper con este pacto y perder a raíz de esto el apoyo militar de los Estados Unidos es una decisión poco racional, porque le debilitó su capacidad de defensa en caso de conflicto armado. Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de declararse como un país ajeno a la disputa nuclear internacional, declararse en favor de la desnuclearización, es más bien lo sacó, por decirlo así, de la zona candente, lo sacó de la disputa. Es decir, Nueva Zelanda dejó de ser un objetivo geoestratégico importante para los países que estaban en la carrera armamentista de los años 80. Entonces, aunque en principio, digamos, podría parecer que la decisión era irracional, porque iba en contra de los intereses de seguridad de Nueva Zelanda, un análisis, una lectura un poco más fina, nos puede dar una respuesta por qué esa decisión fue importante y por qué a la postre más bien aumentó las condiciones de seguridad de Nueva Zelanda. Este caso de estudio, o este pequeño ejemplo, lo que nos muestra es justamente la mayor fortaleza y la mayor debilidad del modelo de actor racional o de estado racional. Su mayor fortaleza es que es muy simple. Es decir, a partir de un análisis muy simple, nosotros podemos tomar un evento, un suceso, un hecho de política exterior, analizarlo a la luz de lo que nosotros estimaríamos que sería racional para el Estado y concluir efectivamente si la decisión tomada fue la más racional o no. La principal debilidad que tiene es que este modelo asume que el Estado puede ser verdaderamente racional, ¿verdad? A partir de los supuestos que discutimos hace unos minutos, el modelo parte del hecho de que el Estado, de que el tomador de decisiones es una entidad perfectamente racional.
lo cual, sabiendo que somos seres humanos, es altamente discutible. Lo hablábamos con Luis la semana anterior, cuando hablábamos de que este modelo asumía al Estado como una entidad unitaria que toma decisiones racionales, siempre buscando la maximización de sus intereses. Sin embargo, en el fondo, sabemos que quien toma las decisiones en un Estado es una persona, es un ser humano, y que ese ser humano puede no estar en la capacidad ni de contemplar todas las alternativas disponibles, ni de analizar todas las alternativas disponibles y toda la información que tiene a su disposición, y que además está, como ser humano, está sujeto a sesgos que de una u otra manera inciden en la forma en la que toma decisiones. Es así como surgen los modelos psicológicos de análisis, de toma de decisiones en política exterior, de alguna manera como una contraposición al modelo del Estado racional o del actor racional. Estos modelos psicológicos lo que nos dicen es que básicamente que el ser humano no puede ser siempre 100% racional desde una perspectiva analítica, si lo queremos poner así, sino que hay una serie de elementos que inciden en cómo el tomador de decisión valora la información, cómo la categoriza, cómo define cuáles son sus objetivos, cómo analiza sus alternativas y cómo decide ejecutarlos. Básicamente, estos modelos psicológicos lo que nos dicen es que hay 4 sesgos cognitivos que inciden en los procesos de toma de decisión, y que, siendo la política exterior, y como lo hemos visto, un estudio de la toma de decisiones, no podemos desentendernos de estos sesgos, no podemos no darles la importancia que demandan como elementos que inciden en esa toma de decisión. Y estos modelos básicamente nos hablan, hay algunos más, pero principalmente nos hablan de 4 sesgos. La simplicidad, la consistencia, la búsqueda de la simplicidad, la búsqueda de la consistencia, la limitada capacidad de estimación y la tendencia siempre a evitar las pérdidas, sean estas reales o percibidas. Y vamos a hablar un poco de cada uno de estos temas. La simplicidad, pues va claramente en contra de lo que nos decía el modelo del Estado racional. El modelo del Estado del actor racional nos decía que el actor debía estar en capacidad de tener ante sí toda la información y todas las alternativas disponibles, y entre ellas, a partir de ellas, hacer su análisis y tomar una decisión. Estos modelos psicológicos nos dicen que el cerebro humano no funciona así, que el cerebro humano, a la hora de tomar decisiones, en realidad lo que busca es la mayor simplicidad posible, que lo que busca es condensar, resumir, sintetizar la información que está disponible de forma que sea más manejable y de forma que la toma de decisiones sea un proceso más rápido y más eficiente. Esta simplificación naturalmente conlleva en algunos casos a una sobresimplificación o al desarrollo de análisis que dejan por fuera algunos elementos, algunas sutilezas, algunas consideraciones importantes que a la hora de
que se hace, esta simplificación de la información, se queda por fuera y que puede llevar a la toma de una decisión incorrecta. Todos nos podemos relacionar con estos en nuestra toma de decisiones del día a día. A veces cuando nos enfrentamos a una decisión, digamos, moderadamente compleja, por ejemplo, qué sé yo, comprar un automóvil, por decir cualquier cosa, y comenzamos a investigar y comenzamos a buscar todas las opciones que tenemos disponibles, nos damos cuenta de que la cantidad de información es tal que realmente no nos ayuda a tomar una decisión. Y comenzamos a buscar más bien tal vez alguna asesoría o algún otro tipo de texto en línea o con algún conocido, algún amigo, que nos ayude a asumir mejor, a simplificar esta información de forma que podamos tomar una decisión, podamos realmente procesar la información y tomar la mejor decisión. El segundo sesgo del que nos hablan los modelos psicológicos es el de la búsqueda de consistencia. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro humano, y es lo que ha demostrado la psicología cognitiva, tiende a buscar siempre a construir patrones, tiende a privilegiar siempre aquella información, aquellos datos, aquellas reacciones que siguen una línea, que siguen una misma línea y que preferiblemente no entren en conflicto con aquellas ideas que ya nosotros tenemos preconcebidas. Esto es lo que llamamos también sesgo de confirmación, que es básicamente lo que se da cuando ya tenemos una idea preconcebida sobre algo, queremos demostrar nuestro punto y asumimos como válidas todas aquellas informaciones que refuerzan nuestra tesis y le restamos valor a aquellas ideas o aquellos planteamientos, aquellos argumentos que van en contra de lo que nosotros creemos. En tiempos de redes sociales en los que podemos encontrar discusiones por cualquier cantidad de temas, esto es muy claro y es muy fácil de ver. Cuando encontramos un debate entre dos posiciones muy fuertes, nos damos cuenta de que rara vez una de las partes convence a la otra, sino de que lo que se da es un intercambio de información en el cual la parte A en realidad desacredita la información que le da la parte B y la parte B va a desacreditar la información que le da la parte A. Y bueno, por supuesto que en materia de política exterior esto es sumamente peligroso, porque lo que nos quiere decir es que a pesar de que un tomador de decisiones en efecto puede tener acceso a toda la información disponible para tomar una decisión, va a buscar siempre privilegiar aquella que ya de por sí está de acuerdo con una idea preconcebida. Un ejemplo claro, tal vez de esto, fue la decisión del gobierno estadounidense de invadir Irak en el 2003, ¿verdad? A pesar de la cantidad gigantesca de información que rebatía y que realmente desmantelaban los argumentos que el gobierno estadounidense había planteado para la invasión a Irak, que la existencia de armas de destrucción masiva, que los abusos contra los derechos humanos, contra el pueblo, etc.
que en alguna medida podían ser ciertos o no, pero en particular el tema sobre armas de destrucción masiva, se lograba demostrar fehacientemente que no era el caso, la decisión ya estaba tomada y el gobierno se abrazó de aquella evidencia que justificaba su posición y desechó toda la información que reñía con esa decisión que ya estaba tomada. Un fenómeno que se presenta, que es muy interesante y que también lo podemos ver muy frecuentemente en nuestros días, es que al verse enfrentado con información contraria a su posición, el tomador de decisiones, lejos de dudar de su posición, más bien refuerza su apuesta en lo que cree, ¿verdad? Y esto es peligroso, muy peligroso en materia política exterior, porque de alguna manera va en contra de la posibilidad de aprender de los errores, ¿verdad? Cuando un líder toma una decisión y a la postre se da cuenta de que su decisión fue equivocada o que los resultados de su decisión no eran lo que esperaba, el cerebro humano inmediatamente comienza a generar una serie de explicaciones, y las hemos, en un momento u otro, las hemos escuchado todas, ¿verdad? Que que la decisión fue la correcta, pero que tal vez no era el momento adecuado, que tal vez lo que falló fue el timing a la hora de la ejecución, o que la decisión fue la correcta, pero que la implementación falló, o que se dieron factores externos que alteraron el resultado de la decisión, etcétera. Y naturalmente, este tipo de racionalizaciones sobre resultados indeseados de una decisión tomada, al final de cuentas lo que hace es reducir la posibilidad del actor de aprender de sus propios errores. Si no se aceptan como tal, pues difícilmente se podrán extraer lecciones aprendidas. En tercera instancia, tenemos la limitada capacidad de estimación. Esto básicamente lo que nos quiere explicar es que, en términos generales, en materia específicamente de política exterior, es sumamente difícil estimar resultados a partir de ciertas causas o de ciertos fenómenos. En primera instancia, porque como discutíamos en nuestra primera sesión o segunda, las relaciones internacionales son un fenómeno social. Es, al fin y al cabo, el estudio de la sociedad internacional, y como tal, se nos hace sumamente difícil, si no imposible, deducir que 1 más 1 da 2 siempre, ¿verdad? Y que a pesar de que hayan antecedentes y que se puedan hacer muchos análisis retrospectivos sobre situaciones dadas, lo cierto es que un fenómeno nunca se repite exactamente como ya se ha dado en otra ocasión, así que digamos que existe una limitación a la hora de estimar resultados, y eso es inherente al ser humano, y por tanto la capacidad que tenemos de decir, si yo tomo esta decisión, la consecuencia va a ser esta, nunca puede ser definitivo. Es decir, siempre hay un marco de incertidumbre que puede llevar al traste con objetivo de política exterior. Entonces,
Ese es también otro elemento que tiene sus raíces en la propia psicología humana, que a la vez se ve influenciado por la naturaleza pues, del sistema internacional, que es el área en el que estamos trabajando. Y finalmente, tenemos la tendencia muy humana a evitar perder. Si hablábamos de que la toma de decisiones se desarrolla normalmente en un entorno de alta incertidumbre, hablamos también de que toda decisión que se tome implica un riesgo y de que este riesgo se traduce en la posibilidad de que nuestra decisión o la alternativa que hayamos elegido realmente se materialice en los objetivos que queríamos alcanzar. Esto lo que nos dice es que el ser humano, por su propia naturaleza, tiende a privilegiar la toma de decisiones que implican un menor riesgo, aunque las ganancias sean menores, por sobre otras decisiones que podían generarle resultados más positivos, pero que tuvieran un mayor nivel de riesgo. Y lo hemos escuchado todos desde que somos niños: más vale pájaro en mano que 100 volando. Y de esto se trata, y esto influye también naturalmente en la toma de decisiones en materia de política exterior. Esto lo que nos dice es que para el tomador de decisión, normalmente va a ser más aceptable un riesgo pequeño, el riesgo pequeño de que su decisión o de que su acción fracase, aunque la recompensa por una decisión acertada sea poca, que tomar una decisión de una envergadura mayor, pero sujeta a un mayor riesgo, a un riesgo de fracaso. Tendemos siempre a buscar no la victoria fácil, pero lo que tenemos a la mano, justamente lo que podemos buscar con mayor seguridad, aunque si hubiéramos asumido un mayor riesgo, podríamos haber obtenido mayores ganancias. Este modelo, estos modelos psicológicos son objeto de debate aún hasta hoy. Hay una parte, toda una escuela de pensamiento que lo que nos dice es que estas excepciones, que estos fenómenos, que estos sesgos, lo que hacen es resaltar el valor del modelo del actor racional al decir bueno, que si separamos todos estos asuntos psicológicos del análisis, podemos llegar realmente a entender la racionalidad de las decisiones. Por otro lado, hay otro grupo que postula que los modelos psicológicos, al enfocarse en los sesgos cognitivos que entran en juego a la hora de tomar decisiones, pueden explicar mucho mejor que el modelo del actor racional cómo es que se están tomando las decisiones, que pueden no ser de forma racional estrictamente hablando, o que puede ser una racionalidad sujeta a algunos elementos que el modelo del actor racional no logra ver. ¿Cuál es la principal fortaleza de los modelos psicológicos? Bueno, que nos puede permitir percibir esas sensibilidades, esas sutilezas a la hora de tomar decisiones, que pueden explicar por qué se eligió un rumbo y no otro
a pesar de que la racionalidad indicara una cosa, podemos entender otros elementos que entraron en juego en la toma de decisiones, en la escogencia de una alternativa. ¿Cuál es su principal complejidad, su principal debilidad? Que es muy difícil saber qué estaba pensando o cuáles de estos sesgos cognitivos entraron en juego a la hora de que se tomara una decisión en, materia de política exterior. Como les mencionaba al principio, la escogencia de un modelo u otro va a estar en función del análisis que nosotros estemos desarrollando. Aquí tienen dos modelos de análisis de política exterior, dos paradigmas un poco contrapuestos de cómo analizar un evento, una decisión en materia de política exterior. Vamos a conocer otros tres y a partir de ello ya van a tener ustedes un panorama más claro de este instrumental que les mencionaba, de estas herramientas que están disponibles para nosotros y que van a estar disponibles para ustedes a la hora de desarrollar los análisis que este curso les exige. Con eso termino mi exposición y les abro el micrófono para que si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran compartir, lo hagan con el resto de la clase. Yo tengo una duda, profesor, porque, Adelante. digamos, en los modelos psicológicos usted nos decía que se señala como una debilidad que es difícil saber qué está pensando ahorita el tomador de decisión, pero me parece que igual eso era algo que yo estaba pensando en el modelo racional, o sea, que me es difícil saber si este tomador de decisión analizó digamos, todas las opciones que él tenía, las racionalizó, las priorizó, o sea, los pasos que usted nos estaba diciendo. Cuando usted lo estaba diciendo, a mí yo iba pensando como, pero ¿y cómo sé yo si esa persona sí hizo todo eso? Y es una debilidad que se le señala también al modelo psicológico, que por supuesto, ¿verdad? Tal vez sí es como más difícil saber, pero siento como que no sé si esa también puede ser una debilidad del modelo racional. Tal vez el punto está, la diferencia, Karim, está en que el modelo del actor racional asume que el tomador de decisión revisó toda la información, analizó toda la información y tomó la mejor decisión para la búsqueda de sus objetivos. En contraste, los modelos psicológicos lo que nos dicen es que a raíz de estos sesgos cognitivos, la decisión que el líder, que el tomador de decisiones tomó, podría no estar necesariamente basada en ese análisis 100% racional de la información, de las alternativas, etcétera, sino que hay otros procesos psicológicos internos y en algunos casos externos que pueden influir y que influyen, efectivamente, lo que nos dicen los modelos psicológicos, que influyen en ese proceso de toma de decisión, más allá que de ese análisis puramente racional, fáctico, que es el que nos plantea el modelo del actor racional. ¿Alguien más? Sí, profesor, tal vez un comentario. Adelante. Karime, es que el tema del actor racional hay que tomar en cuenta que esos modelos tienen un sustrato economicista básico, de ahí parten, y los principios básicos en la microeconomía y en general en la economía de mercado plantean como una premisa ideal la información perfecta.
que además de eso es un mito, ¿verdad? Porque es imposible tener la información perfecta, pero precisamente el tomador de decisiones como consumidor se supone desde el punto de vista económico es que el consumidor tiene la información perfecta para poder eh, tomar una decisión o una elección perfecta cuando va a elegir un bien o servicio o comprar un bien o servicio y que esa es la forma en que el mercado va a funcionar de forma correcta y perfecta, ¿verdad? Esa es la visión economicista. Entonces, la idea que se transporta al actor racional es un poco esta, ¿verdad? De que en primer lugar, que el actor se va a mover por, por sus intereses, que es ya esa otra premisa, asumir que los actores tienen la capacidad de saber qué es lo que quieren, que psicológicamente eso usted sabe que eso es discutible, ¿verdad? Y lo otro es que se cuenta con una información, la información perfecta. La información perfecta significa tener toda la información. Sabemos que eso es imposible. Primero porque la información muta y segundo porque además un caso tiene múltiples vectores, ¿verdad? Entonces, el gran problema, como decía el profesor, la gran fortaleza es que es un modelo muy sencillo, pero también se basa en demasiados supuestos, ¿verdad? Pero Y justo, permite, perdón, no, y que permite entonces, cuando se hace un análisis, pues permite entonces decir, bueno, todos los factores se mantienen constantes y entonces sacas una conclusión, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, como se te dispare, ¿verdad? Pero, es exactamente lo que quería apuntar, Luis, que es también otro de los supuestos heredados de la economía, ¿verdad? Que no solo la información es perfecta, que no solo el actor sabe exactamente lo que quiere, sino que a la hora de tomar una decisión, las condiciones se han mantenido constantes de forma que le permita al actor saber que si hace A va a obtener B, que en materia de relaciones internacionales y de política exterior, como efectivamente lo planteaba Luis, es, no voy a decir imposible, pero digamos que el umbral de incertidumbre es sumamente alto en ese punto. Ahora, igual volvemos al tema, ¿verdad? Se trata de modelos que nos acercan, que nos ayudan a entender cómo se tomó una decisión o el racionamiento detrás de una decisión. Puede ser que la lógica que nosotros sigamos este, en el análisis no tenga nada que ver con la lógica real que se siguió a la hora de tomar una decisión de política exterior. Lo que tenemos son instrumentos que nos ayudan a entender, ¿verdad? Cómo se tomó una decisión, cuál podía ser el raciocinio que hubo detrás de ella y de alguna manera determinar si fue apropiado o no a partir de los resultados conseguidos. Sigue habiendo todavía un espacio más para alguien que quisiera apuntarle alguna otra idea. Ok, si no la hubiera en este momento, de todas formas saben que por correo electrónico podemos revisar algunas ideas que les hayan quedado tal vez ahí un poco en el aire después de que ya hagan las lecturas y vean un par de videos que les voy a compartir esta semana. Como comentaba al principio, les voy a compartir también en el aula virtual la transcripción del discurso del presidente y el video para que al inicio de la próxima sesión nos tomemos unos 10, 15 minutos para conversar un poquito sobre ello. Me gustaría que si todos prepararan alguna pequeña intervención, me gustaría escucharlos a todos comentar sobre este punto, sin ninguna guía predeterminada,
Quiero simplemente escuchar lo que ustedes han percibido del discurso, no solo de la forma, sino también del fondo, qué elementos ustedes pueden distinguir en el presidente que son, digamos, clásicos de la política exterior costarricense, que tal vez es nuevo o novedoso de lo que el presidente expuso hoy esta tarde en Naciones Unidas, qué elementos que ustedes ven que marcan el discurso del presidente pueden señalar algún viraje en la política exterior costarricense o más bien un reforzamiento de lo que ya se ha venido trabajando durante los años anteriores de la administración. Quiero que lo conversemos un poco. Sí les voy a pedir a todos que participen en esta ocasión, así que no dejen de leer la transcripción y ver el video también para que podamos tener un intercambio bien provechoso. Y igual, no olviden que todavía tenemos una semana del primer foro virtual para que registren sus participaciones. Ya hay bastantes, pero nos faltan algunas. Si no tuvieran alguna otra comentario o participación que quisieran hacer, cerraríamos la sesión de hoy con esto y agradeciéndoles obviamente siempre el tiempo y la atención y mandándolos a cuidarse mucho, que es lo más importante. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.